Bueno, buenas noches a todas y todos. Buenas noches, Marcelo, especialmente. Muchas gracias por haber venido, por aceptar nuestra invitación. Marcelo es una persona a quien yo conozco hace muchos años, ya a esta altura no se puede decir cuántos porque me da vergüenza. Y es una persona a quien quiero mucho, con quien en mis comienzos trabajé por un tiempo también, y la verdad que estoy muy, muy agradecida. No es la primera vez que viene al colegio, vino cuando estábamos en, ¿dónde era? Ahí cerca de Las Sí, Heras, ¿cuál era? en la Agüero, calle Agüero o Austria. Agüero, Agüero. sí, que presentaste sobre Alejandra Pizarnik, me acuerdo. Así que bueno. Para los que no lo conocen, yo le pregunté a Marcelo cómo quería que lo presente, pero lo voy a decir al final. Primero lo voy a presentar como yo quiero presentarlo, así que voy a desobedecer. Marcelo es psicoanalista, para los que no lo conocen, es psicoanalista, escritor, ensayista, poeta, es titular de la Cátedra de Teoría y Técnica de Grupos de la Facultad de Psicología de la UBA. Iba a decir que lo conocí ahí, pero no, yo lo conocí en el Centro de Psicodrama Psicoanalítico Grupal de Pavlovsky, sí, que hace muchos años, fue mi docente. Este, mm, el hospital donde estás es el Posadas, eso yo no lo No, tenía. el Cabret. El Cabré, perdón, el Hospital Cabré. Esa parte tuya no sabía bien qué hospital era. Bueno, lo que voy a enumerar, que los títulos nomás van a darles la idea de cómo piensa Marcelo, son los libros que escribió a lo largo no de los últimos años, sino de todos sus años, que son varios. El primero, para mí, por ahí hay otros y seguro me olvido de algunos, fue Notas para pensar lo grupal, después Una subjetividad que se inventa, Deliberar la psicosis, Inconformidad, Arte, política, psicoanálisis, Diálogo, demora, recepción, Clínica del CRACAP, Ficciones psicoanalíticas, Alejandra Pizarnik, maestra de psicoanálisis, em, Sujeto fabulado uno, notas, sujeto fabulado 2, figuras, sensibilidades en tiempos de habla del capital, Esquirlas, pliegues de la peste. Me quedó uno que creo que es más antiguo, Demasías, locuras, o no sé, normalidades, meditaciones para una clínica menor, diálogo, demora, recepción, bueno, ese ya lo dije. Y el último es em, Sesiones en el naufragio, una clínica de las debilidades. Este fue el del 2023. Bueno, no sé, bueno, lo que él quería que lo presente también es como alguien inseguro que viene a presentar algo poco interesante. Así que bueno, los dejo para que reviertan esa definición, No, bueno, eso de la cual me... fue un chiste ¿Cómo? interno. Fue un chiste Ah, era interno. interno. Uy, perdón. Bueno, Bueno, perdón. pero tiene relación con que por ahí cierta vacilación que tengo al presentar este trabajo. Me parece que por ahí pueda sonar raro, que es un trabajo sobre la cita. Eh, que por lo que yo vengo viendo es una cuestión poco pensada, ¿no? El uso, el trabajo sobre la cita, la dimensión que tiene la cita en la clínica, en la escritura y como
van a ir viendo, lo que prevalece en esta presentación es la cita como el espacio del pensamiento en común, lo que yo llamo el común pensar. ¿Se está escuchando bien? No, No, no se Bueno. escuchando muy bajito. Sí, es un poco bajo, sí. A ver ahora que levanté el micrófono, ¿se escucha mejor? Mejor, mejor. Bueno, si les parece, comienzo a presentar, hay como muchas dimensiones de la cita para mencionar. Empiezo con algunas, no sé si vamos a llegar a pensar todas estas dimensiones y bueno, la vacilación de si la cuestión de la cita, que no es un asunto que está en el canon de los saberes clínicos o psicoanalíticos, pueda ser de interés. Pero yo le decía a Adriana que es lo que estoy escribiendo ahora y que me daba más ganas me provocaba más entusiasmo presentar algo que estaba haciendo en este momento. Bueno, la palabra cita se usa para nombrar un encuentro planeado, a veces deseado, otras ineludible, pero también se emplea para evocar, llamar, traer al presente otra voz, otra imagen, otro texto, otra música, otro tiempo. La cuestión del infinitivo citar es preciosa porque alude al poner, la idea de citar alude a poner en movimiento, a impulsar, a hacer venir, pero convoca un conjunto de acciones: concitar, excitar, incitar, solicitar, suscitar, recitar, resucitar. Bueno, esto en sí mismo ya compone, no sé, me pareció como de mucho interés volcarnos al tema de la cita, por todas estas connotaciones de las acciones que concita, ¿no? Bueno, concita. Hay un lugar que es el de la cita con el azar, eh, que es una expresión que hemos usado, pero esa cita no se sabe antes de la gracia o la desgracia, cuando lo insospechado nos golpea. Es decir, que es una cita, constantemente está ocurriendo la cita con el azar, pero si no hay un hecho de gracia o desgracia, esa cita no se sabe acontecida. Por supuesto que las citas participan del género de los encuentros amorosos, ¿no? La primera cita de quienes se gustan, la renovada cita de quienes se aman a escondidas, la cita muchos años después de un amor que esperó en el olvido. En un amor se consuman citas con otros amores. No hay originalidad con el amor. Esta es una recreación por ahí de la teoría freudiana del amor, pero pensada como una cita. No hay originalidad en el amor. Y sin embargo, en cada cita se llega por primera y única vez. En una cita se conjuga un encuentro con memorias de otros encuentros. Una cita sobreviene como circunstancia poblada de fantasmas, fantasías sabidas y no sabidas. El psicoanálisis hizo saber que en un amor se dan cita o fantasmean otros amores. Ahí el verbo fantasmear me parece que es algo que vengo trabajando en otro momento. Me parece que transformar la idea de fantasma en un verbo puede tener, bueno, es súper atractivo. Bueno, en esta presentación prevalece la cita como ejercicio de un común pensar, como inicio y continuación de una conversación. Los estudios sobre citas suelen concentrarse en plagios y autorías, en normativas, protocolos, corchetes, comillas, cursivas, asuntos afines. No consideran cómo se pasa de la cita de amor al amor a la cita. Aquí se condensa gran parte de la presentación.
De hecho, bueno, el pasaje de la cita de amor al amor a la cita va a definir un poco la posición intelectual frente al uso de la cita, o frente a... me arrepiento de decir el uso, porque no es la palabra, es lo que va a plantearse después como la inmersión en la cita. No la inversión de la cita, sino la inmersión en la cita. No se considera, decía, cómo se pasa de la cita de amor al amor a la cita. Tampoco se indagan qué decisiones políticas se ponen en juego en el acto de citar. ¿Qué decisiones políticas se ponen en juego en el acto de citar? Y casi no se atiende a la cita como puesta en escena del deseo de pensar, como afinidad y rechazo, la cita como reparación y rescate del olvido, la cita como collar del amo en el cuello. Este es como el aspecto más reactivo del trabajo. En todo el trabajo yo voy percibiendo como una molestia por el uso profesionalista que se hace en la cita en los contextos de las prácticas psicoanalíticas. Pero esto por ahí no lo comparten. La frase es muy violenta, ¿no? La cita como collar del amo en el cuello. Y menos tiempo aún se dedica a concebir el trabajo de la cita como caldero en el que se cocina un común pensar sin lógicas propietarias. Esta idea del caldero de un común pensar y el cuestionamiento de las lógicas propietarias, bueno, es como el otro eje de esta presentación. Una referencia a las citas a ciegas. Bueno, un encuentro como este es una cita ciega, ¿no? Si bien yo la conozco a Adriana, bueno, he estado en el colegio, pero hace muchos años. Bueno, como el primer encuentro en un psicoanálisis. Hay algo de citas a ciegas. Hace tiempo trabajé un texto de Julio Cortázar que se llama Cambio de Luces, no sé si lo tienen presente, es del 77, donde es el relato de unas citas ciegas entre un actor que hace papeles secundarios en un radioteatro y una oyente que le manda una carta con un sobre lila declarándole que está enamorada de su voz. Como ocurre en un contacto a través de las aplicaciones de citas, no se puede asegurar qué va a pasar. Bueno, ahí hay todo un tema de las aplicaciones de citas que no voy a desarrollar ahora, pero sobre todo voy a tomar en las ciegas de las citas, pone a la vista lo incomprobable, lo imprevisible, la apuesta, el riesgo. Y el sueño de que las ganas se junten a veces se vuelve una pesadilla. Sensibilidades que concurren a un primer encuentro se dan o no a la cita. A una cita se llega puntual, antes de tiempo, después de hora o nunca, o incluso se llega sin llegar. Citas despiertan expectativas y plantan incógnitas. Darse a la cita equivale a darse a lo por venir. Lo de las expectativas y las incógnitas se podría desarrollar más, no quiero detenerme ahora, pero queda claro, ¿no? Las incógnitas y las expectativas que hay antes de una cita. Pero sobre todo quiero plantear que el darse a una cita equivale a darse a lo por venir. Caminar de espaldas a lo venidero, viendo lo que comienza a quedar atrás y afirmándose tras cada paso sin tropiezos. Las citas se enamoran o decepcionan, prometen o desilusionan, o prometen y desilusionan. A veces indiferencias y sopores sobrevienen como citas malogradas. Ahí hay otro gran tema que es, quizás en todo desinterés hay historias de citas vividas como desengaños. Y después hay otro tema que es el de las imposiciones. Las citas obligadas merecen llamarse citaciones. Se asiste
a una conversación como esta o a una clase como se va a una cita, decíamos. Pero también se llega para recibir el relato de otras citas. Esto me parece importante, ¿no? Como que una clase es se va a una cita, pero también se va, si uno se da a ese encuentro, a escuchar el relato de otras citas, historias de otros flechazos, narrativas emocionadas con ideas que se evocan con nostalgia y a la vez con deseo de que algo vuelva a suceder. La cita, ahí hay otra relación entre la cita y la emoción. Hay citas sin emoción, ahora vamos a ver, hay citas por convención, hay citas como adornos, hay citas para darse lustre. Pero acá el gran tema es cómo distinguir o cómo pensar la cita como emoción, y tiene relación con lo que decía antes, el amor a la cita. Bueno, uno de los usos del vocablo cita, ya lo dije hace un rato, alude al acto de mencionar un texto o un párrafo impropio. Un texto o un párrafo impropio. Subrayo la idea de lo impropio. La dicha de participar de algo que no nos pertenece. Y ahí introduzco otra idea, ¿no? La dicha, la alegría de habitar lo impropio. No solo pensar en la apropiación o el robo, sino en la alegría de habitar lo impropio. La cita como residencia en un pensamiento ajeno. Si ustedes piensan, la relación con la cita no puede ser solamente de mención o de uso. Bueno, generalmente lo es. Pero esto tiene mucha relación con el trabajo de la escritura y el trabajo intelectual, ¿no? La cita como residencia de un pensamiento ajeno, como abandono en una extrañeza, pero también la cita como el deseo de compartir un hallazgo y, y una manera de, ¿cómo que es un hallazgo, no? Es una manera de volver a nacer lo ya nacido. El hallazgo no reside en la cita recortada de otro texto, sino en el súbito saber que se está pensando con otras escrituras, con otras vidas, con sensibilidades de muchas épocas. Qué ganas de transmitir esto, ¿no? Que el hallazgo no es recortar algo que leíste, ¿no? Sino el hallazgo es encontrarte súbitamente que estás pensando con otras escrituras. La alegría que supone esa vivencia de sabernos pensando con otras escrituras, no solo que es inmensa, sino que es ese lugar donde se resguarda la utopía de un común pensar. La utopía y además el hecho de un común pensar, o no el hecho, la consumación de sabernos formando parte de un común pensar, eso es inigualable. Que no es lo mismo de formar parte de una escuela o de un colegio, o de una institución, ¿no? Queda ahí en reserva esa pregunta, ¿no? ¿Qué significa la experiencia de un común pensar? Hay citas que están pobladas de soledades que se reúnen a pensar en ellas, como ocurre con esta de Adrienne Rich. No sé si la tienen presente Adrienne Rich, es una escritora que se define como escritora, feminista, lesbiana, norteamericana, que ha muerto a fines de los años 90. Y traigo la primera cita que traigo es de Adrienne Rich. Entender, dice la cita, entender que la poesía no es una revolución, sino un modo de saber por qué la revolución es necesaria. Entender que la poesía no es una revolución, sino un modo de saber por qué la revolución es necesaria. El último libro que se publicó en castellano de Adrienne Rich se llama Una lengua en común. Y ella dice ahí que la cita es la urgencia de crear una conexión, el impulso de conectar, el sueño de una lengua en común.
fíjense, ¿no? Es decir, hay ya en la cita, y la cita como adorno, y hay una palabra tremenda que circula a veces en Buenos Aires, la cita como viñeta, no sé si la escucharon, la cita como, bueno, la cita como autorización, y hay muchas formas, pero la urgencia, el impulso de conectar, como plantea Adrienne Rich, me parece que está situando la cita de otra manera. Hay una experiencia del citar que invita a ir más allá de la cita. Ahora después vamos a ver eso. Hay otra dimensión, es el de la memoria erótica que transporta una cita. Hay en una cita, el texto dice así: citas de ideas transportan memorias eróticas. Se sabe una erótica de la cita que reside en la oralidad y en la escritura. La erótica de elegir palabras no solo para repetirlas, parafrasearlas, glosarlas, traducirlas, reescribirlas, sino para amarlas. Bueno, ahí hay un intento por ahí en el borde, en el umbral del absurdo, ¿no? Discutir todas esas formas, fíjense el enunciado, repetirlas, parafrasearlas, glosarlas, traducirlas, reescribirlas. Seguiríamos diciendo, ¿se puede pensar las citas más allá de esas formas? Las citas para amarlas. En ocasiones se emplean para ejemplificar, para redondear una idea, para confirmar un enunciado, para autorizarse en otro nombre, para postularse formando parte de un linaje selecto. Hay un uso que podríamos decir casi, discúlpenme que lo diga así, miserable de la cita, ¿no? Mercantil. Así la cita puede indicar un mero ejercicio de vanidad, reducirse a un adorno pedante o servir como viñeta de color. En esos casos asistimos a la cita parasitada, la cita comida, succionada, disecada. Bueno, en muchas citas se suelen emplear citas literarias en clases teóricas o en escritos disciplinarios para ilustrar ideas preconcebidas, para forzarlas a decir algo que no dicen, sin escuchar lo que dicen. Hay también un dolor en esta idea, porque el uso de las citas literarias para adornar trabajos que pretendidamente científicos abunda. Es como si la literatura apareciera o como epígrafe, ahora vamos a ver, o como cita intercalada, para ilustrar ideas que ya están preconcebidas. Es decir, la cita para ilustrar la idea que vos ya tenés, no la cita para sumergirte en un saber que puede estar ahí como un abismo de lo que no sabés. Ese forzamiento, ¿no?, que las obliga a decir algo sin escuchar lo que sí dicen las citas. Referencias fanáticas estampan citas como sentencias. Las citas pueden ofrecer otra cosa, la posibilidad de asomarnos a lo que no sabemos o a la oportunidad de traspasar el umbral de lo ya pensado. Bueno, conocemos páginas que exhiben, no vamos ahora a desarrollar eso, pero mencionémoslo, páginas que exhiben colecciones de citas, manuales de citas, citas que se intercambian en el mercado de nombres prestigiosos. Bueno, yo mismo estaba pensando, ahora van a ver, finalmente hay una cita de Lacan, porque yo mismo decía, tengo que incluir una cita que en el colegio me autorice, es tremendo esa presión de formar parte de un mercado, ¿no? Pero al mismo tiempo, es decir, bueno, el consumo de frases cultas, inteligentes, útiles, al mismo tiempo pensar el hallazgo,
el encuentro con eso que, la cita como un encuentro inesperado, ¿no? El hallazgo como asalto, como detención, como demora, como interrupción, como sondeo en un abismo que abisma a pensar. Unas pequeñas líneas sobre las notas imperativas para un manifiesto. Hacer una lectura inmersiva de la cita. Suponerle saber. Escucharla una y otra vez. Darse tiempo para estar en ella. No usarla, no emplearla, no utilizarla, no interpretarla. Aprender a hablar en su lengua. O mejor dicho, como dice acá, aprender a hablar su lengua. Pasar por sus palabras. Anidar en sus silencios. Como ven, hay una apelación desesperada a otra relación con la cita. A veces las citas acompañan la vida. Se las sabe de memoria o se las anota como talismanes que protegen y reconfortan. Silvia Molloy cuenta que solía apelar a una cita. ¿Conocen a Silvia Molloy? Murió hace pocos años. Para mí es una de las grandes ensayistas en nuestra lengua. Además de ser la primera escritora de una literatura lesbiana en la Argentina, con su novela En breve cárcel. Y bueno, Silvia tiene muchas relaciones de trabajo con algunas cosas que yo alguna vez conversé con Silvia, por eso la voy a mencionar 2 veces. Silvia Molloy cuenta que solía apelar a una cita del cuento de Borges, Emma Sanz, como conjuro que la auxiliaba cuando le sobrevenían pensamientos inconvenientes e involuntarios. La cita que a ella le venía es esta. No sé si tienen presente el relato de Emma Sanz. En el momento en que ella está planea un delito como venganza, no un delito, un asesinato como venganza, y en el momento en que está consumando el acto de esa venganza, ella dice, Borges escribe, pensó, no pudo no pensar. Y Silvia Molloy usaba esta cita cada vez que le sobrevenían pensamientos inconvenientes. Se aferraba a esas palabras de Emma, tal vez como a un abrazo en la intemperie, como una baranda, como una... No es una infidencia la que estoy haciendo, ¿no? Silvia lo plantea en uno de sus libros. Ahora no acierto a distinguir cuál en la memoria. Si me acuerdo después les menciono las. Voy a hacer otra mención del uso de las citas. Vos hoy, Adriana, recordabas el libro de Alejandra Pizarnik. Hace poco leí una entrevista que le hacen a Olga Orozco en el 2004 y ante la respuesta de qué puede decirnos de Alejandra Pizarnik o Pizarnik, como quienes la conocían mencionan el apellido. Orozco cuenta que conoció a Alejandra cuando Alejandra tenía 17 años y ella el doble de esa edad. Y cuenta Olga Orozco, a mí pedía certificados cuando se sentía muy mal. Me llamaba por teléfono a cualquier hora. Entonces le daba certificados que decían, por ejemplo, yo, gran sibila del reino, certifico que a Alejandra Pizarnik nunca se le cruzará ninguna mala sombra, ningún pájaro negro se posará sobre su hombro, y a su paso se abrirán todos los caminos luminosos. Y después agrega, le duraban días y después me pedía, haceme otro. A mí la anécdota me parece preciosa, ¿no? La cita como una poética dedicada que funciona como un conjuro y una protección amorosa, una constancia escrita que la salvaba. Tal vez
en todo amor a la cita perviva un anhelo de certificación. La palabra entregada como efímera promesa de inmunidad en medio de un gran peligro. Esta idea de que hay citas que nos salvan, la vengo pensando hace tiempo. Incluso hice una experiencia en la facultad donde se invitaba a que cada cual escribiera las citas que le habían salvado la vida. Incluso hubo intervenciones, se creó una patrulla de citas que ponía citas en todos los lugares, citas escritas en todos los lugares, para contaminar ese ámbito tan desafectivizado por el amor a la cita, ¿no? Y la otra cuestión es que yo creo que se va percibiendo ahora, yo lo fui percibiendo de a poco, que pensando las citas se piensa el pensar. Que el pensamiento sobre las citas es un pensamiento sobre el acto de pensar. Porque si pensamos un poquito, no hay modo de pensar sino ese común pensar, y ese común pensar está sostenido en el aprendizaje, sería en el acto, en el ejercicio de pensar, en el deseo, en el ejercicio de citar, en el deseo de citar pensando y pensar citando. Las citas auxilian en la perplejidad. Pensar supone admitir que no se sabe pensar, que no se tiene idea de qué decir, que apelamos a algo ya dicho para salir de un estado de paz. A mí me parece que el uso profesional de la cita hace el camino inverso. Tiene una idea y después busca una cita para ilustrar esa idea, para adornarla, para acompañarla. No parte de una cita para abismarse a pensar algo todavía no pensado. Heidegger, en las lecciones invernales de Friburgo, transcurridas entre 1951 y 1952, se interroga qué significa pensar. Y comienza diciendo que la disposición a pensar, lo comienza diciendo a los minutos de esa primera exposición, comienza diciendo que la disposición a pensar necesita reconocer nuestra incapacidad de pensar. Muchas décadas después, la pregunta no cesa. Ninguna respuesta puede clausurarlo. Quizás pensar consista en respirar, en dejar que las ideas se mezclen con el aire, en sentir crecer vacíos y entonces seguir pensando sin olvidar que lo que pensamos se podría pensar de otras maneras. Una cita, esta es no sé si la tercera cita que traigo hoy, de Edmond Chavez. Es un poeta egipcio y esta cita es del 91. Poeta egipcio pero que escribe en francés. Es una cita que yo he citado varias veces, pero siempre dan ganas de volver a citarla. Es una cita que acompaña esa pregunta infinita que planteaba antes sobre en qué consiste pensar. La cita dice así: no haber tenido nada para decir y haber querido expresarlo. No haber tenido nada que decir y haber querido expresarlo. Más que nombrar coagulando las cosas que nos pasan, a veces se necesita aprender a desnombrar, suspender las atribuciones, estar en la vida sin acallarla con fórmulas apresuradas, ejercitar demoras, hacer lugar para decir, no sé cómo decir lo que estoy sintiendo. A veces solo se habla o se escribe. Bueno, esto último, no sé si, yo creo que ese poder decir, no sé cómo decir, habilitar ese lugar para no sé cómo decir lo que estoy sintiendo, se vincula a esta, es otro modo de decir la cita de Chavez, y es otro modo de recuperar esa gran pregunta, porque es una gran pregunta la de qué significa pensar, y es una gran pregunta sostenida en que pensar
supone la incapacidad de pensar. Que esa incapacidad de pensar, que no es vivida como un fracaso, una falla, un déficit, sino como una condición, como la condición clínica de que alguien esté habilitado para decir, no sé cómo decir lo que estoy sintiendo. Y sostener esa demora sin coagular con nombres ese no saber. Estaba mirando la hora, tenemos un ratito más, ¿no? Hasta las 6:30, me parece que podría ser que yo hasta las 6:30 exponga, ¿está bien? Y después. A veces solo se habla o se escribe para comentar una cita que conmueve, que se agradece, que da ganas de contar. Se da una cita pasando una y otra vez, pensando una y otra vez en ella, hasta llegar a dudar si se la comprende. Trabajar una cita forma parte del deseo de pensar con quienes nos gusta pensar, con quienes buscaron palabras, con quienes las eligieron, con quienes las tacharon, con quienes volvieron a elegir, las volvieron a elegir y las pronunciaron en voz alta para hacerlas sonar. Acá hay un apartado sobre las citas obtenidas en por la inteligencia artificial. No sé si ustedes utilizan los chats de inteligencia artificial, pero sobre lo que vos quieras, es impresionante, ante una pregunta, en pocos segundos, el barrido, la colección de datos precisos de las citas que vos quieras. Bueno, ya que empecé, desarrollo un poco esto. Bueno, no, dejo lo de la... Básicamente lo que está planteándose aquí es que es la distinción entre las citas sin vida, los datos precisos y las citas sin vida. Y la articulación de citas que la inteligencia artificial no puede hacer, que es la colección de citas caprichosas. No desarrollo esto porque lo acabo de publicar como artículo en la Tecla N y el texto se llama El amor a la cita, lo pueden leer ahí. Es un juego, creo que vos, Adriana, lo leíste, ¿no? Es un juego con la idea de memoria Lo involuntaria pasé de a Proust. todos, lo difundí en el Bueno, colegio. bueno. Entonces, a los 35 años, en 1879, Nietzsche, que teme por su salud, trata de curarse en una comuna suiza. Respirar en sus altas montañas, caminar pensando en los senderos de esos bosques apartados. En uno de los fragmentos que se publicaron con el título de El paseante y su sombra, exhorta, es conmovedor ese pasaje, y es así, exhorta a tener cuidado con las citas. Explica que no se siente a gusto, que las citas no se sienten a gusto en cualquier escritura. Advierte que textos ansiosos, apresurados, oportunistas, afean y malentienden ideas sinceras. Afirma que las citas solo se desenvuelven con comodidad entre estilos y pensamientos que tienen cercanías. Algunas citas se sienten abatidas en páginas ajenas. Las imagina gritando ante incautas lecturas posibles. Imagina las citas gritando: ¿acaso pudo haber en mí una inesperada piedra preciosa? ¿Acaso pudo haber en mí una inesperada piedra preciosa? Pero ahora mi intención yace aquí rodeada de frases ingratas y plomizas. Ahí termina la cita de... Me salió en lugar de piedra preciosa, piedad. Porque es como Nietzsche dice que las citas piden piedad, no me usen sin afecto, no me usen sin emoción, no me usen para ilustrarme, no me rodeen de frases ingratas y plomizas. Bueno, se podría considerar otro tema, el epígrafe como cita primera. El epígrafe está antes del texto, casi fuera del texto, anuncia una extranjería y una familiaridad a la vez. Se suele llamar exergo a la cita que encabeza un libro o a un artículo.
una intrusión que de entrada se hace ver, que no disimula otra autoría, que la destaca. A veces los epígrafes tienen más, no sé si vieron el diseño de las páginas, más valor que el nombre del autor cuando se trata de un artículo. El epígrafe indica una íntima relación de quien escribe con la idea citada. A veces solo es una arrogancia, como si alguien dijera, mirá quién traigo conmigo. Otras, el epígrafe se presenta como firma ajena que funciona como propia, respaldándola, autorizándola. En ocasiones el epígrafe se elige por inseguridad o miedo a la exposición. Bueno, en la literatura argentina, para mí el lugar donde más danza el epígrafe es en la novela de Puig, Boquitas Pintadas, que no sé si se acuerdan. Puig lo plantea como una novela de folletín y cada entrega, creo que eran 14 entregas, está presentada con un epígrafe. Todos son de Alfredo Lepera, salvo uno que es de Luis Rubinstein, que es de un tango precioso que tiene una frase que dice: charlemos, la tarde es triste. Es un tango de que alguien llama por teléfono, en la época de teléfono, un número equivocado, atiende una voz de mujer, le dice: no me cortes, charlemos. Salvo ese, todos son de Pera, y por supuesto el que aparece creo que en la tercera o cuarta entrega es Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. El uso del epígrafe en Puig es uno de los grandes temas. Uno de los grandes temas de la cita, ¿no? Se puede decir, él compone una novela donde las citas usadas como epígrafes marcan el contenido de la entrega que viene después. Ustedes vieron también que a veces se cita una entonación, se cita una manera de hablar, un énfasis o una melancolía. La imitación se podría pensar como una cita escondida, no declarada, no sabida. No, me reprimí un comentario sobre las entonaciones. Bueno, pero ya que me lo reprimí, lo dejo reprimido. Otro tema que es No, el no de te reprimas, no te bueno, reprimas, por ahí en la dale. conversación, ¿no? Porque hay entonaciones de... Yo no sé si ustedes notaron que mucha gente que vive en la Argentina, que nunca salió de Buenos Aires, cuando habla de psicoanálisis, entona como con la cadencia francesa. No sé si notaron eso, es tremendo. A mí me da una vergüenza ajena. Pero es la imitación de un tono, ¿no? Es una cita escondida. Bueno, pero eso no, lo desarrollaremos en otro momento. Tengo un pequeño apunte sobre eso. El otro tema es el de recitar, ¿no? Que alude a decir con encanto, a poner en escena la gracia del texto, pero también describe el acto monótono de repetir una lección sin magia. A mí me conmovió mucho pensar que en el recitar aparecen los dos movimientos, ¿no? El decir con encanto y gracia, poner en escena con gracia un texto, pero también el acto monótono de repetir la lección sin magia. Hay un libro de Nancy que se llama A la escucha, donde Nancy plantea la familia del recitar, del infinitivo recitar, como la familia del clamor. Para Nancy el recitar es la experiencia del clamor, de la exclamación, de la proclamación, la declamación, la aclamación, la reclamación. Algunas citas tocan el alma. Eso pasa con las citas del clamor, las que se escriben con vehemencia y aflicción, las que gritan furiosas. Bueno, hay otro capítulo de las citas que es el de la autocitación y el del autoplagio.
La autocitación son quien cita textos de su autoría. Y el autoplagio, que es una especie de fraude, cuando alguien publica algo ya publicado como nuevo. A veces la autocitación forma parte de requerimientos académicos, una necesidad de visibilizar una trayectoria. Es dudosa esos usos. Otras podrían considerarse solamente expresión del fanatismo del yo. Por su parte, el autoplagio consuma perezas, fatigas, abandono del pensar, la tragedia ensimismada de que no se nos ocurra nada, la imposibilidad del diferir, la condena a reanudar otra vez lo mismo. Cada tanto se escucha un alma apesadumbrada decir, odio repetirme. Otro lugar de la cita es el que voy a llamar la cita del sentido común, o el sentido común como cita. A mí me parece que este es uno de los por ahí más interesantes de la presentación. En momentos de desesperación, desconcierto, apagón, en los que no sabemos qué pensar, ¿se acuerdan que veníamos pensando en habilitar el momento del no sé qué pensar, no sé qué decir? El poema de Yavés, no tener nada que decir y haber querido expresarlo. Pero esos momentos son vividos como desesperación, desconcierto, apagón. Y entonces, como no sabemos qué pensar, apelamos al sentido común. El sentido común funciona como chaleco salvavidas. Sobreviene en forma de conclusiones certeras que sentimos como propias. El sentido común actúa como cita que no sabe que cita o que cree que cita la verdad. El habla del sentido común a veces se confunde con el acto de pensar. El sentido común dice lo que se supone que la mayoría piensa o quiere escuchar. El sentido común busca aprobación repitiendo lo que ya se considera aprobado. El sentido común apacigua desesperaciones e incertidumbres. El sentido común garantiza la pertenencia al sentido común. El pensar transcurre de otra manera, aunque no sepamos decir cuál. El pensar transcurre de una manera distinta a esta, transcurre de la soledad a la complicidad, de la complicidad a la soledad. El pensar transcurre íntimo y apartado, aunque se exponga y publique. El pensar ama el pensar ama el pensar, aún sabiéndose no correspondido. En la no correspondencia recibe su deseo. Bueno, el sentido común aquí también puede ser el sentido común profesionalista, ¿no? El sentido común de una disciplina, el sentido común de una escuela. Una escuela es, no sé, ¿cómo decirlo? No quiero decirlo con malicia, pero es como la condensación de un sentido común que no sabe, eh, qué es sentido común, ¿no? Que se ha vuelto, que no es lo mismo el común sentir que el sentido común, ¿no? El común sentir es más caprichoso, es menos perceptible, nunca es unificado o unificante. Bueno, hay un capítulo de las citas y un capítulo o un apartado sobre las citas y el ensayo. El ensayo es la escritura, la ensayística es la escritura de la cita. Incluso el gran autor de esta idea es Walter Benjamin, ¿no? Él escribía en el libro de los pasajes, el gran libro de Benjamin. Nosotros vemos que hay una cita, un espacio en blanco y otra cita, y así en los cuadernos deja un espacio en blanco entre las citas, con la expectativa, la fe, la confianza de que en algún momento entre una cita y otra se establezca un diálogo y él está a la escucha de algo que pasa entre las dos citas. Y escribir es estar inmerso auditivamente o a la escucha de ese diálogo entre las citas. Es hermosa la idea de Benjamin y fundó de alguna manera la ensayística del siglo XX y la que seguimos sosteniendo casi anacrónicamente en estos días.
Bueno, hay un tema sobre la afectación y la cita que recorría también cuando mencionábamos el problema de la inteligencia artificial, que es la lectura afectada o la escritura afectada, con el doble juego de que lo afectado se presenta al equívoco, ¿no? La palabra afectada puede usarse tanto para decir lo artificial como lo doliente. Bueno, el otro gran tema de las citas, lo voy mencionando, estoy viendo que ya estamos llegando a las 1:30, voy a mencionar 2 o 3 cosas más, me voy a pasar un poco de las 1:30, pero no puedo dejar de mencionar las ideas de Bakhtin y la versión que tuvo Julia Kristeva de las ideas de Bakhtin, la idea de pensar que asistimos a innumerables conversaciones con cada cita, que en cada cita hay un enjambre de voces, declaradas o no dichas, que nos llegan como habla plural de un texto, que todo texto es plural, que toda conversación es plural, que eso es algo que se ha trabajado muchas veces, pero esa idea de que en una voz hablan muchas voces, que las cosas leídas y las cosas escuchadas, las discusiones encendidas, y toda esa pluralidad que llamó polifonía, o que Julia Kristeva llamó intertextualidad, discutiendo la idea de intersubjetividad, planteó la idea de intertextualidad, la idea de singularidad como esas emergencias no personales, sino como constelaciones como momentos únicos de un estado en común, se lo sepa o no. El hablar, todo pensar se presenta como un habla plural. Bueno, estoy diciendo rápidamente, pero creo que es uno de los grandes temas que recorren el pensamiento de la cita, ¿no? Pensar todo pensamiento como un mosaico de citas, como como un ensamble de citas. Bueno, después está la idea de glosa, que glosa es la cita comentada, no porque necesita explicación. Hay quienes glosan una cita para explicarla. Hay como una especie de desliz pedagógico, ¿no? Bueno, te explico la cita, pero hay una glosa que glosa porque le gusta comentar, porque le gusta, porque quiere que la cita guste más. Hay una glosa que embellece la cita, que la retrabaja, es decir, por el gusto de glosar. Bueno, el tema de la glosa también tiene varios puntos. Bueno, y está la novela, la gran novela sobre la glosa, que se llama Glosa, de Saer. Que si ustedes recuerdan, la novela es preciosa porque se encuentran dos personajes en el centro de Santa Fe. Es una novela que se desarrolla durante 21 cuadras y está dividida en 3 partes. ¿Se acuerdan? Las primeras 7 cuadras, las segundas 7. Mientras que caminan, creo que Deto y el matemático, que se conocen, son conocidos, cuentan una fiesta de cumpleaños de un poeta que se hace en Santa Fe, en esa ciudad, a la que ellos dos no estuvieron invitados. Va a decir que la glosa es el relato de la experiencia en la que no estuvieron. Bueno, lo mismo que el Fedón de Platón. No sé si se acuerdan, ahí en el Fedón, Platón empieza diciendo, voy a contar un encuentro en el que estoy, y entonces empieza a mencionar todos los que estuvieron en el encuentro, que son todos los discípulos de Sócrates. Y entonces agrega al final, salvo Platón, que no fue porque estaba enfermo. Va a decir que el que cuenta lo que ocurrió es justamente el que no fue. Ahí se inicia la idea de que tal vez toda cita necesita encontrarse con una ausencia. Por ahí hay en la cita el relato de un lugar donde uno no estuvo. Esa es una idea fantástica para seguir pensando. Pero bueno, me falta plantear algunas cosas más. Bueno, están las citas en pintura y las citas en música, las citas en el cine, las citas en pinturas hay muchas, qué sé yo, Picasso citando a Velázquez, las meninas de Velázquez, las meninas de Picasso y las meninas de Velázquez, la Gioconda de Duchamp, que es
le pone a la Mona Lisa, no sé si se acuerdan, bigotes y una barbilla. Pero sobre todo la que más me interesaba trabajar, pero solo la menciono, es la que hace Daniel Santoro, de La Vuelta del Malón de Ángel Delia Valle, que está en el Museo de Bellas Artes. ¿Se acuerdan? Que es el malón que rapta, bueno, la historia de la cautiva que está en la literatura de esos tiempos, raptan a una mujer blanca, se la llevan, y van todos a caballo, cabalgando con la mujer blanca y las reliquias de la iglesia, una cruz, lo que serían las conquistas del malón, ¿no? Y Daniel Santoro hace esa misma idea la de Santoro se llama Victoria Ocampo observa la vuelta del malón. Y entonces está Victoria Ocampo en esa mansión que hizo Bustillo, mirando por la ventana y la vuelta y la misma escena del malón llevándose a una jovencita blanca, pero ahí el salvaje tiene una actitud tierna y contenedora de la mujer blanca. Es bueno, la idea de la parodia, ¿no? Bueno, qué sé yo, en el cine hay un montón, pero sobre todo estuve trabajando las citas de las películas clásicas que se hacen en la serie Los Simpsons, que aparecen un montón de citas: La Naranja Mecánica, Psicosis de Hitchcock, El Padrino, qué sé yo, bueno, es inmenso. No puedo dejar de mencionar el tema de la cita y Borges. Borges inventa, tenemos unos minutos, ¿no? En ocasiones Borges emplea la cita como broma, como desestabilización de la solemnidad, como impertinencia, como perturbación de un texto sagrado. Practica el pasaje de la devoción a la risa. Frente al acatamiento de la cita como palabra autorizada, como confirmación canónica, como precepto superior, como exhibición erudita, Borges inaugura la cita como chiste. La cita falsa, apócrifa o de dudosa autenticidad. Ante las citas beatas y protectoras, las citas maliciosas e irrespetuosas. Ante las citas como primeras, segundas o terceras marcas, las citas como ficciones raras e incomparables. Me parece que, bueno, la obra, esto podríamos verlo en algún otro momento, pero la obra donde esta idea está llevada al máximo es Pierre Menard, el autor del Quijote. Porque si ustedes recuerdan, Pierre Menard no cita, no recrea, no reescribe, no glosa, escribe el Quijote. Y lo escribe palabra por palabra, línea por línea, coma por coma, punto por punto. Y Borges se las ingenia para explicar que el Quijote de Menard es mucho más difícil, mucho más conmovedor que el Quijote de Cervantes. Lo que ahí hace, el primero que se ríe de esto y entiende la idea es Foucault. Foucault entiende ahí, muchos años antes de que él escribiera el texto sobre la muerte del autor, que Borges había percibido algo que se adelantó a esa idea, ¿no?, de los franceses en la década del 60. El cuento de Borges es del 39. Bueno, Alejandra Pizarnik tiene un texto precioso que se llama Casa de Citas, donde ahí juega con la idea de la cita y los prostíbulos, los burdeles. Recomiendo leer ese texto, ¿no? Pero ese texto está precedido a su vez por una cita de George Bataille que dice: hablo para transmitir un estado de terror. Y a mí me parece que ahí ella encuentra la idea de que la cita tal vez sirve para suavizar un estado de terror, para sentir una complicidad, para iniciar una fuga de un pensar para fugarse de un pensar que ya no piensa. Ustedes saben que Molière tiene una obra que se llama El Atolondrado, que la escribió en 1653, una obra
que es una de las primeras obras de Molière, es una obra de enredos, una comedia de enredos donde alguien quiere conquistar el amor de una sirvienta y bueno, arman un montón de planes con su asistente para conquistarla y se llama El atolondrado porque todos los planes fracasan por sus torpezas y su... Bueno, Lacan hace una alusión a esa obra se llama El atolondrado de Aturdí, que se puede traducir como el atolondrado o el aturdido. Generalmente en castellano, sobre todo las versiones españolas, lo traducen como atolondrado. Hay una en la Argentina que es el aturdido, la de, no me acuerdo quién, la editorial. Bueno, Lacan en el 73, aludiendo a ese texto, escribe un texto que se llama Le Aturdí, agregándole la T final a la expresión francesa, inventando una palabra que ustedes vieron, se tradujo literalmente al castellano como la atolondradicho. Pocas traducciones tan feas como esa, ¿no? Que en realidad se podría traducir como cuando la vuelta de lo dicho aturde o cuando lo dicho sin precaución causa sorpresa. El escritor de Lacan piensa la cita como intervención interpretativa mínima. Destaca el momento en que se esconde algo de lo dicho en el que se escoge, algo de lo dicho para que se vuelva cita. Es decir, esa es una acción, una intervención de transformar lo dicho en cita. El hallazgo que se anuncia con esa frase que repetimos todo el tiempo, ¿no? Usted lo ha dicho. ¿Cómo es lo que ha dicho? Es decir, transformar el decir en cita es una de las operaciones que destaca Lacan, entre otras cosas. Este es el texto ese, esto es lo menos por ahí atendido, ¿no? Porque ahí está la fórmula de la relación sexual, hay una serie de cuestiones que concentraron más la atención. Pero a mí me interesó que es casi el único lugar donde hay un intento de pensar la cita. Marcelo, Aunque hay... perdón, ¿querés dejar un tiempito Sí, para el sí. intercambio? ¿Podés? Termino con este tema y pasamos la cita en la clínica. Faltan 3 minutos más con esto y dejo lo otro para otro momento. Pero quiero hacer una observación sobre esto, que esta expresión, usted lo ha dicho, muchas veces es usada como inculpación, ¿no? Como si ahí estuviera en juego el hallazgo de algo escondido, de una verdad, ¿no? Entonces se empieza la cita como en un análisis como recorte de algo de lo que se dice o como eco que repite palabras pronunciadas. Es decir, se confronta, ¿no? Esa idea del confrontar. Y a mí me parece que habría que pensar ahí la cita como un lugar de la reescritura. Eso que se dijo no como destino, sino como la posibilidad de algo por venir. Bueno, después, y termino con esto, hay otras formas de la cita en el diálogo, en la práctica clínica, que son esas citas que sobrevienen y que acompañan y que a veces hasta musicalizan silencios de la sesión o es como la musicalización de lo no dicho. Anoté algunas y termino con esto. Me siento viviendo en la primer casa del cuento de los tres chanchitos. Otra, me propongo retirarme antes de que la carroza se transforme en calabaza, pero no lo consigo. Otra, mis amigas me dicen que no me deje forrear. Otra, voy a cambiar de lema, vivir es preciso, navegar ya fue. Otra, mi abuelo solía decir cuando algo le salía mal, hasta el mejor cazador se le escapa una liebre. Bueno, no sé, ahí están las citas que no se conocían que eran citas, las citas que no se entienden. Bueno, no sé. Bueno, y por supuesto está la cita final, ¿no? La cita en la que concluye la vida.
Bueno, si quieren, paramos acá. Gracias, Marcelo, la verdad es hermoso todo lo que planteaste. Y ya hay manos levantadas, así que Mariana y Dani, o Mariana o Dani, y después Amanda. Sí. Estaba Amanda antes, así que Amanda, si querés vos Ah, primero, después yo, ¿no? Bueno, 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 gracias Marcelo por la presentación. Pensaba un par de cosas. Primero que yo en realidad pienso muchas veces a la cita como un acto de lealtad, como una necesidad que a veces tenemos de reconocer en un texto propio que estamos tomando una idea ajena que puede haber tenido como, puede haber sido fuente de inspiración, pero que no nos autorizamos a apropiarnos y que sentimos que es un acto de lealtad, no de copia, sino de lealtad, reconocer el origen de un pensamiento, ¿no? Que después puede volar y ser propio, pero que tiene un punto de partida en otro lado. Entonces, pensando en ese carácter de acto de lealtad, también pensaba cuánto riesgo abrimos de que se transforme en un acto de traición, ¿no? En el mismo momento de incluirlo por esto que planteabas después, ¿no? Una cita gritando a viva voz, sáquenme de aquí. ¿Hasta qué punto corremos el riesgo en realidad de traicionar a la cita misma? Por un lado pensaba eso. Y por otro lado pensaba en qué es lo que hará que la misma palabra, porque me parece que todavía no le tengo que dar una vuelta a eso, que la misma palabra denomine un encuentro de dos cuerpos, por ejemplo, ¿no? Que si eso se llama cita es porque cada uno esperaba encontrar al otro, y las citas, esas citas, digamos, de los textos a las que vos te referías, pensando que la primera, la del encuentro de los cuerpos, eh, de alguna manera plantea una posición simétrica de ambas partes. En cambio, cuando uno cita a un autor, cuando un autor aparece en un texto, en cualquiera de las formas, pervertidas o no, que vos planteabas, hay una posición asimétrica absoluta de quien decide citar, de quien decide convocar a un autor, lo inserta en el propio texto y ese autor no sabe que es citado, no lo pidió nunca, ignora si tiene algún vínculo o no, aquello en lo cual lo están evocando, es impotente frente al acto, o sea, está plantado absolutamente en una posición asimétrica. Y ahí me parece que ese carácter de cita, me pregunto por qué la misma palabra aplica a una y otra situación. Bueno, eso es todo y gracias. En pero no sé relación a si lo querés primero que contestar decís, o esperar. sí, ¿Preferís sí, sí, contestar? Dale. sí, sí. Eh, no, coincido. No usaría, Mariana, la palabra lealtad. De hecho, no la usé. Había escrito sobre eso también, pero no usé la palabra. Yo usé la palabra amor. Eh, las consecuencias son semejantes a las que vos planteás, ¿no? Pero más que por lealtad, por amor. Eh, y cuando hablas de traición, yo prefiero, entiendo lo que decís, pero preferí en el texto plantear otra idea, que es la de que perdés la amistad, es decir, no citar supone perder una amistad posible del pensamiento. Te perdés de una conversación. Es decir, lo puse por un lado, la cita del lado del amor, citar solo por amor. Y por otro lado, citar por el deseo de entrar en una conversación, de entablar una amistad de pensamiento. Eso es un sentimiento hermoso, mucho más hermoso que sentirte dueño de una palabra ajena. Entonces, por eso yo creo que el tema ahí en juego es inaugurar la percepción de que el desafío es entrar en un común pensar o nada, que no hay otra manera.
Entonces no hay una cuestión moral, por eso no elijo lealtad y traición. Lo pongo más en una cuestión amorosa y en una cuestión donde está el deseo de la amistad en el pensamiento. Bueno, estaba Amanda, pero bajaste la mano, está Cielo. No sé quién de las dos. Cielo. ¿Qué tal, Bueno, cielo? Tanto tiempo. tantos años. Hoy recordaba cuando íbamos juntos en ese auto que vos manejabas a un lugar de la provincia, a una institución, a hacer un trabajo por la avenida Gaona. Bueno, y me perdí. Esta es una cita del recuerdo de un encuentro y una actividad personal que nos unió en ese momento y que fue muy divertida. No me acuerdo qué trabajamos, pero me recuerdo que nos divertimos mucho. Bueno, a ver, me evocó muchas escenas e ideas lo que planteás, Marcelo. Vos empezás hablando del pensar en común y cuando uno escribe, esto me pasa a mí cuando me pongo a escribir, me siento fatalmente sola y esto me angustia y a veces no me deja escribir. Y entonces la cita es convocar a un otro que nos acompañe con sus ideas. Y ahí arranco, pensando con otro. Eh, Estoy leyendo un texto de Agamben, sí, viste, Agamben comienza un seminario para trabajar lo contemporáneo. Y entre medio de las ideas que desarrolla acerca de lo actual y lo contemporáneo, dice, es como llegar a una cita a la que uno termina faltando, a la que uno nunca puede llegar en realidad. Y creo que algo de esto escuché en lo que dijiste hoy. El escribir con citas nos reencuentra con un otro antes de que el texto sea leído ante los otros. Algo de esto me evocó lo que dijiste. Te agradezco. Marcelo, ¿querés contestarle o querés que pasemos a otra No, persona? me pasa lo mismo que le pasa a Cielo, no, digamos, no, uso la palabra soledad de otra manera, ¿no? No es que dejamos de estar no dejamos de estar solos cuando nos encontramos con la cita, sino que pasan a otras cosas, ¿no? Que poblamos la soledad que habitamos con esas voces y poblamos la soledad de la cita también, porque la cita hay un pensamiento en soledad. Y hay otra dimensión que no citamos un autor, citamos un pensamiento. Y en ese pensamiento viven muchísimas, infinidad de citas, innumerables citas. A veces no sabemos cuáles son las citas que están concitadas o convocadas en ese pensamiento que citamos. Eso se nota, ¿no? Es decir, porque además una cita, no sé si, por eso hablaba en el manifiesto de la cita, la inmersión en la cita, ¿no? Aprender a hablar su lengua. Y aprender a hablar su lengua es aprender estar en inmersión con sus memorias, porque en cada cita hay memorias de otra cita. Es estremecedor citar, no solo por la cuestión de la propiedad, como decías Mariana, del homenaje, del amor, de la lealtad, sino porque hay memorias en cada cita. Una cita es la experiencia de la memoria, del pensar. Por eso
pensar en las citas nos lleva a pensar en el pensar. Yo no me había encontrado con esto de entrada, ¿no? Que el trabajo sobre las citas era un trabajo sobre el pensar. Lani o Mariana, Yo. Bueno, también Marcelo, te agradezco tu exposición. Eh, Voy a intentar citarte de aquí en más a ver si me lo permitís. Es una broma. Eh, a ver, a mí me dejó No, pensando. no sería una broma, Daniel. No, citarnos es hacer amistad. Y si la Es que hay, invitación es hacer amistad, es emocionante. no, claro, es que hay mucho, bueno, hay muchos tipos de cita y yo estaba pensando, por lo menos en dos o tres, que vos aludiste, algunas nombraste, pero pensaba en la necesidad, y subrayo necesidad de la cita en psicoanálisis para adherir a una, no sé, el lacaniano tiene que citar a Lacan, el kleiniano tiene que citar a Klein, y, y esto me recuerda un viejo texto y de paso en homenaje a Ricardo Rodulfo, que falleció hace poco, que se transmitía mucho en la facultad, que se llamaba línea y posición, ¿no? Como la necesidad de aferrarse a la línea versus la posición. Yo creo que la cita en la línea es una cita dogmática, la cita en términos de posición es otra cita, es una cita que permite el diálogo y, eh, y me parece que en psicoanálisis se abusó de la cita en función de aferrarse a un dogma. Creo que vos antes algo de esto aludías. Y después pensaba, retrocediendo mucho, mucho en el tiempo, evocando citas fallidas, sobre todo en el cine, como por ejemplo esa hermosa película Antes del amanecer, que a partir de un encuentro amoroso, una mujer y un hombre quedan, se citan, creo que un año después o meses después, y hay un desencuentro, ¿no? Las citas que provocan desencuentro. Bueno, esto es lo que me evocó y podría seguir, pero me parece que estamos ahí rondando, merodeando Mm. la hora. Te agradezco. Yo siento, Daniel, una urgencia por volver a pensar la relación con las citas, ¿no? Muchos años de enseñanza universitaria te ponen en contacto con el sufrimiento de la cita, con la cita sin vida, el retorno de la vida a la cita. Pero me parece que estamos viviendo un momento tremendo políticamente. Entonces, volver a retornar o a resucitar la cita, ¿no? Como experiencia de la amistad, como experiencia de lo común, como experiencia de la emoción, del amor. Este, es urgente para que lo que nosotros pensamos siga vivo, que podamos hablar un lenguaje que estremezca porque es un lenguaje estremecido, un lenguaje que conmueva porque es un lenguaje conmovido.
Yo pienso que es un problema político también. Adriana, ¿puedo agregar algo Mm. que evoqué recién? Eh, Cuando Marcelo hablaba de cierto regocijo que se produce también en esa lectura de la cita o en esa evocación, me acordé de lo que me pasó a mí escribiendo un material que era en realidad el prólogo a un libro que me resultaba como de una experiencia absolutamente extraña, que era el colonialismo en Argelia, ¿no? Un libro de una psicoanalista que hablaba de su experiencia, no de su experiencia solamente, sino de sus reflexiones respecto del colonialismo en Argelia. Eh, y se iba a hacer una traducción al inglés, y entonces yo tenía que escribir el prólogo. Y yo sentía que me estaba aproximando a una experiencia que era de un nivel de ajenidad impresionante para mí, y de pronto en el texto leo que la cita Nayilú García Reynoso, que la psicoanalista la cita y pone matar la muerte por los niveles por las desapariciones que había habido durante el colonialismo y posteriormente el colonialismo en Argelia. Y me produjo esa sensación de regocijo, como una sensación de encontrarme con algo familiar en un texto absolutamente ajeno, y yo creo que me pude sumergir en el drama del colonialismo y del postcolonialismo de la mano de esa cita que una argelina tomaba de una psicoanalista argentina, ¿no? Y a pesar de todo lo dramático del relato, la sensación que tuve fue de regocijo realmente, como de encontrarme con algo que podía entender. Esa cosa no le conté. Cintia, estás Estaba muteada. sí, ya está. Bueno, un placer escucharte, Marcelo. Yo quería rescatar la dimensión poética de la cita, digamos, más allá de la autoría, más allá de los esquemas conceptuales del autor, ¿no? El fragmento poético, eso que en el encuentro con el que cita, digamos, produce un movimiento evocativo, poético, enriquecedor. Vos decías ahí cuando rescatás el gozo de ese encuentro, ¿no? De un común pensar, pero más allá de un esquema general de todo un pensamiento, el fragmento, eso me interesaba rescatar, al menos de lo que escuché en tu presentación. Gracias, Cintia. ¿Querés comentar, Marcelo, algo? Estamos casi en la hora. No, coincido con lo que dice Cintia, hay algo que podemos llamar poético, habría que pensarlo, ¿no? Una primera cosa que se me ocurre, Cintia, es que citamos aquello que nos gusta, ¿no? No lo que conviene, ese es otro tema, ¿no? Ay, interesante, claro. También a veces citamos lo que conviene, no sé, es un gran tema de la cita. Por eso digo, la decisión de la cita es política. Decidir por amor, decidir porque nos gusta, decidir por entrar, por el deseo de estar en una conversación. Esa conversación que pudo establecer Mariana sin proponérselo, ¿no? Al encontrarse con la cita de Giroud, Mm. que me pareció algo hermoso. Yo lo que pensaba, bueno, ya no hay tiempo, hay tantas cosas para seguir, pero habiendo releído y leído por primera vez también muchos de tus escritos, Marcelo, me quedé en la cabeza con el tema de que somos pensados, ¿no? Por las hablas del capital, como lo decís incluso en el título de alguno de los libros. Y entonces cuando vos hablas de la cita y que esto te llevó fundamentalmente al tema del pensar, del común pensar,
Eh, Me preguntaba, y uniéndolo un poco con el tema del año del colegio, este, cómo somos hablados hoy y cómo seremos hablados, ¿no? Si somos, entendiendo que somos sujetos sujetados a las hablas de hoy, si esto crees que ves que está cambiando, que te cambió a vos, que podrá cambiar lo que vos ves, lo que sentís, no sé, lo que pensás. No A sé mí si me se parece entendió. que, sí, sí, por eso yo planteaba, a mí me parece que encontrar el sentido común como una cita salvadora que nos saca de la perplejidad, que apelamos a formar parte del sentido común, a esa mayoría, a ese resguardo, ¿no?, del sentido común, es como ese gran tema del presente. Por eso yo creo que eh, ante- la idea de poder sostener la frase de Yahvé, ¿no? No tener nada que decir y haber querido expresarlo, ¿no? Habilitarnos a decir que no sabemos cómo pensar este momento. Ahí está. Mm. Es decir, y que habilitarnos a eso sea el sostén de un pensamiento posible. Pensamos porque no sabemos cómo pensar este momento. Y cuando digo pensamos, no sabemos qué es ese pensar no sabiendo. Yo creo Ujú. que yo trataría de pensar por ahí, ¿no? Necesitamos habilitarnos a poder decir que no sabemos cómo pensar el presente y que deseamos pensar aún no sabiendo cómo pensar. Sí, gracias. Mm. Bueno, ¿alguien más quiere en el último minuto decir algo, comentar algo? Bueno, yo te vuelvo a agradecer muchísimo. Fue para mí una experiencia hermosa tenerte acá, escucharte, y creo que fue placentero para muchos. No voy a decir todos porque, bueno, no quiero uniformar. Este, así que espero que lo haya sido para casi todos. Bueno, gracias de nuevo, Marcelo. Muchísimas, muchísimas gracias, además por tu generosidad y darnos el honor de escuchar algo que estás haciendo, que está naciendo. Así que muchas, muchas gracias. Ujú. Bueno, Nos desmuteamos. Nos nos desmuteamos para desmuteamos aplaudirte. para aplaudirte. Aunque suena raro, pero Gracias, todos Marcelo. estamos Muchas aplaudiendo. gracias. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Hay hay Mucho para pensar. agradecimientos y palabras en el chat también, ¿eh? Pero que Bueno, no nos dio tiempo. bueno, un abrazo y nos vemos. Muchas Gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Chau, Gracias. chau. Chau. Hasta luego. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias.